prevención de este tipo de enfermedades. Está totalmente demostrado que la prueba de Papá Nicolau, junto con la vacunación contra el virus de papiloma humano, puede reducir grandes medidas la incidencia de cáncer de cuello uterino en entornos de recursos limitados. Siguiente, por favor. Según los datos obtenidos por el Ministerio de Salud, en el Perú, sí, está bien. Ya. Según los datos obtenidos por el Ministerio de Salud, en el Perú, cada 5 horas muere una mujer por cáncer cervical, siendo el primer tipo de cáncer notificado y la tercera causa de mortalidad por el cáncer. La incidencia de estos casos nuevos de cáncer de cuello uterino en el Perú en el 2020 fue de 4.270 casos, de los cuales la prevalencia fue de 3.116 casos y hubo 2.280 muertes relacionadas, siendo la tasa de mortalidad de 53% al 40%. Todo esto indica que una de cada 2 mujeres en la edad fértil se hizo el Papá Nicolau en los últimos 2 años. Siguiente, por favor. El cáncer del cuello uterino afecta desproporcionadamente a mujeres en países de desarrollo con sistemas de tamizaje más débiles. La mayoría de los casos son diagnosticados en estadios avanzados. Es por esta razón que la importancia de las autoridades encargadas de la promoción y prevención de este tipo de enfermedades. Datos regionales que indican que en el Perú el cáncer del cuello uterino es el cáncer más frecuente en Loreto, que el porcentaje sería del 29.4% de todos los cánceres en esa región. Ucayali, que es 28.6%, Madre de Dios 28.5% y Moquegua 28.4%. Las regiones con tasas ajustadas de mortalidad por cáncer de cuello uterino por 100.000 habitantes más altos es en Loreto, que es un 18, ¿no? 18 porcentaje, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, historia de la natural. Bueno, dentro de esto vamos a hablar de la historia natural de la infección por virus de papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. La historia natural de esta enfermedad implica la progresión gradual por la etapa intraepiteliales preinvasores, donde encontramos 3 estadios: neoplasias intraepitelial de grado 1, grado 2, grado 3, de carcinoma en hitos. La prevalencia global de esta lesión preinvasores es del 10% al 15%. La edad máxima de prevalencia son entre el 15 y 30 años para la neoplasia intraepitelial. Grado 1, que es de 30 a 40 años para neoplasias intraepitelial. Grado 2. En cambio, en el grado de 35 a 49 es para neoplasias intraepitelial de grado 3. La tasa de progresión de la neoplasia intraepitelial cervical se encuentra entre el 6% y el 34%, explicándole que la amplitud de este rango por las condiciones de diferentes países, distintas estrategias de detención precoz en distintas poblaciones y diferentes medios socioculturales y distintos estándares en atención sanitaria. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con la exposición, para hablar sobre los factores de riesgo, debemos tener en consideración aquellos que van a estar relacionados a los tipos histológicos, aquellos que van a estar relacionados al virus del papiloma humano y aquellos a los que el cual no van a estar relacionados con el virus del papiloma humano. Dentro de las cuales, las que van a estar relacionadas al tipo histológico, vamos a encontrar lo que es propiamente dicho el adenocarcinoma y el carcinoma de las células escamosas. Ahora, por otro lado, los que van a estar relacionados al virus del papiloma humano, en casi todos los casos, debemos mencionar de que el cáncer de cuello uterino se va a deberse a una infección por el virus del papiloma humano. Dentro de los cuales van a estar relacionados, vamos a encontrar prácticamente 5.
van a ser relacionados fuertemente con un comienzo temprano de la actividad sexual, donde el riesgo va a ser aproximadamente 1,5 veces mayor a aquellos pacientes que van a oscilar dentro de las edades desde los 18 hasta los 20 años. Y este va a duplicar en aquellos que van a ser menores a los 18 años. Por otra parte, en aquellos casos que van a presentar múltiples parejas sexuales, el riesgo aproximadamente va a ser el doble en aquellas parejas que van a tener una o dos o múltiples parejas sexuales. Por otra parte, también va a estar relacionado el virus del papiloma humano en aquellos pacientes que van a tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Dentro de las más comunes y las más frecuentes que vamos a encontrar va a ser prácticamente la clamidia trachomatis y el virus de herpes genital. También vamos a encontrar en aquellos pacientes que van a estar relacionados con antecedentes de neoplasia o cáncer intraepitelial, dentro de las cuales el virus del papiloma humano vendría a ser la etiología más frecuente en este tipo de casos. Y por último, no debemos olvidar en aquellos pacientes que van a presentar inmunosupresión, que vendrían a ser aquellos pacientes que van a presentar infecciones por VIH. Por otro lado, ya también en aquellos pacientes que no van a ser relacionados a presentar el virus del papiloma humano, vamos a encontrar tres tipos de casos. Van a ser relacionados fuertemente en aquellos casos donde el nivel socioeconómico va a ser bajo. Como ya mencioné anteriormente mi compañera, en este tipo de casos, la mortalidad por el cáncer de cuello uterino va a ser mucho más alta a comparación a aquellos pacientes que van a convivir en comunidades con un nivel de pobreza bajo o muy bajo. Esto es debido a que probablemente va a ser en este tipo de casos, las personas o los pacientes van a tener un acceso limitado a la atención médica y posteriormente van a tener un acceso de deficiencia también a los programas de detención oportuno para el cáncer de cuello uterino. Por otra parte, como se observa en el gráfico, también va a estar relacionado a aquellos pacientes que van a consumir o van a administrarse el uso de anticonceptivos orales. Esto va a estar comprobado mediante estudios epidemiológicos en aquellos pacientes que van a consumir anticonceptivos orales por un periodo más de 5 años. Y por último, también va a estar relacionado en aquellos pacientes que van a consumir cigarrillos, donde el fumar se va a asociar a un mayor riesgo de cáncer, se va a asociarse a un riesgo de carcinoma de células escamosas o de cuello uterino, la cual voy a hablar posteriormente. Ahora, en este gráfico se puede observarse el riesgo acumulado de desarrollar el cáncer de cuello uterino, en donde de las cuales, a un principio, a las edades de 20 hasta se comienza a presentar el riesgo de cáncer de cuello uterino a partir de los 20 años, pero esto asociando a otro tipo de factores de riesgo, tales como la multiparidad o abuso de anticonceptivos orales, este riesgo va a incrementar de manera notoria, siendo donde las edades ya a un pico un poco más considerable vendría a ser en las edades de los 40 hasta 50 años, donde dentro de uno cada 220 pacientes va a presentar el cáncer de cuello uterino, en el caso de los que son los pacientes mayores de 40 años. Y ya aquellos pacientes, como por ejemplo en las edades de 85 años o más, el riesgo de presentar cáncer de cuello uterino vendría a ser dentro de 1 cada 25 pacientes. Por otro lado, dentro de los otros riesgos también que vamos a encontrar, como ya mencioné anteriormente, va a estar caracterizado en aquellos pacientes, la cual van a estar relacionados dentro de la raza y el nivel socioeconómico. Dentro de la raza, debemos mencionar de que las mujeres hispanas, seguido de las mujeres de raza negra, o en algunos casos pacientes de origen asiático, van a tener una mayor probabilidad de padecer cáncer de cuello uterino, encontrándose a comparación una menor incidencia en aquellas personas o aquellos pacientes que van a proceder de regiones caucásicas. Esto va a ser debido a que el cáncer de cuello uterino en este tipo de pacientes van a tener una dificultad al acceso de servicios de salud y de igual manera a las pruebas de detención, las cuales vendrían a ser útil para un posible tratamiento para evitar lo que es el cáncer de cuello uterino. Como conclusión de esto, se saca que la sobrevida relativa a los 5 años en aquellos pacientes, en las pacientes de raza blanca vendría a ser un 72,9%, a comparación de las de raza negra que vendría a ser un 61%. Y por último, el resultado también en aquellos pacientes que van a presentar un bajo nivel socioeconómico, el riesgo relativo vendría a ser de 1,6 en carcinoma de in situ, a comparación
A comparación de riesgo relativo, vendría a ser de 2.0 en aquellos pacientes que van a presentar el cáncer invasor. Ahora, por otro lado, la multiparidad también va a estar relacionado. Esto va a ser debido a que va a estar relacionado un mayor riesgo de tener tres o más compañeros sexuales, ya sea tanto para el varón, ya sea para la mujer. Esta situación se va a exacerbarse en aquellos compañeros igualmente que van a tener múltiples parejas sexuales. A nivel mundial, se debe mencionar de que dos o más embarazos, el 80% va a presentar un riesgo de tener cáncer in situ, dentro de las cuales Schiffman menciona que el riesgo relativo vendría a ser de 3 o 4 veces más en aquellos embarazos, a comparación en aquellos casos que van a tener un antecedentes de traumatismo, tales como son un trauma o antecedentes de factores hormonales, factores inmunológicos o factores nutricionales, de las cuales voy a hablar también posteriormente. En la multiparidad también debemos mencionar de que a menor edad se ha comprobado de que durante el periodo de la adolescencia el tejido cérvico-uterino va a tener una mayor susceptibilidad a la acción de los carcinógenos. Es por tal motivo que también no debemos olvidar que en este tipo de edades es muy importante la detención o la prevención del cáncer de cuello uterino. Ahora, para hablar sobre los anticonceptivos orales, como mencioné en un principio, se va a estimarse, estudios mencionan de que se estima alrededor de un 10% de los casos de cáncer de cuello uterino va a estar asociado fuertemente al uso de los anticonceptivos orales. El riesgo va a deberse a de que se ha duplicado el uso o se ha administrado de manera indiscriminada la administración de estos anticonceptivos orales durante un periodo más de 5 años. También el riesgo va a aumentar entre aquellos pacientes que van a tomar los medicamentos y a su vez va a disminuir en las aquellas que van a suspender el medicamento, pero de manera un poco más drástica. Debemos mencionar de que según el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, indica de que en aquellas mujeres que van a presentar el virus del papiloma humano, el, el, el odds radio que vendría, va a ser de 1.42. Eso nos va a indicar que va a existir una fuerte asociación a las mujeres que van a presentar el virus del papiloma humano con la relación de los anticonceptivos orales. Y va a ser de 2.45 en aquellos pacientes que van a presentar el virus del papiloma humano con relación al cáncer de cervix. De igual manera, también van a tener una relación positiva en aquellos pacientes que van a presentar el adenocarcinoma. Ahora, los mecanismos mediante el cual menciona el Centro de Investigación sobre el Cáncer, menciona que esto se va a deberse a que va a incrementarse una exposición en la zona de transformación y por otro lado también va a deberse a que va a existir un incremento de la proliferación y transcripción celular debido a lo que es al abuso de los anticonceptivos orales por un periodo más o menos de 5 años. Ahora, para hablar sobre el tabaquismo, como mencioné también un principio, el tabaco va a duplicar el riesgo relacionado, va a duplicar el riesgo a presentar el cáncer de cuello uterino. Esto se va a deberse a que va a estar relacionado a la combustión de la hoja del tabaco. Como sabemos, la hoja del tabaco va a liberar lo que son agentes como derivados del benceno o el alquitrán, las cuales van a ser posibles a que posteriormente van a modificar el epitelio glandular de la mucosa del endometrio. Es por eso de que el riesgo va a ser va a ser de 2 veces mayor en aquellos pacientes que van a tener tendencias a fumar. El mecanismo se va a conocer mediante la acción de las enzimas tales como la N-trisonamina, en la cual van a actuar sobre el moco cervical y posteriormente va a producir lo que son la carciogénesis. Y también va a estar relacionado también a aquellos pacientes que van a fumar y a la vez van a presentar inmunosupresión. Ahora, en el gráfico que podemos observar en la imagen izquierda, se puede apreciarse donde en los países menos desarrollados, a edad mayor a 20 años, van a presentar una mayor incidencia a presentar cáncer de cuello uterino a edades posteriores a los 50 años, mientras en comparación en aquellos países más desarrollados, esta incidencia va a ser un poco menor. Esto, como mencioné en un principio, va a ser debido a las campañas que van a proveer sus gobiernos locales en la prevención del cáncer de cuello uterino. Para hablar ya también sobre las infecciones de transmisión sexual, principalmente va a estar relacionado a lo que es el riesgo de cáncer de cuello uterino en mujeres, va a estar relacionado a lo que son a la clamidia trachomatis, la cual va a estar ligado al desarrollo de va a ser desarrollado a una neoplasia intraepitelial cervical de grado 3 o posteriormente va a ser cáncer in situ. Sin embargo, en este tipo de casos, el adenocarcinoma cervical no se va a asociarse frecuentemente en este tipo de agentes.
También estudios epidemiológicos van a estar relacionados de que el virus del papiloma humano también va a tener una fuerte relación en aquellos pacientes que van a presentar infecciones de transmisión sexual, tales son como la Neisseria gonorrhoeae, el Treponema pallidum, el VIH, el virus del herpes genital, el virus del herpes simple, la clamidia trachomatis propiamente dicho, la tracheomilia vaginalis y el citomegalovirus. Ahora, para hablar propiamente dicho sobre el virus de papiloma humano como un factor de riesgo importante para presentar el cáncer de cuello uterino, sabemos de que el papiloma humano es un virus, también conocido por sus siglas, lo que es el VPH o virus del papiloma humano. Esta es una enfermedad de transmisión sexual más común que existe. Usualmente el virus del papiloma humano va a ser de característica inofensiva y va a desaparecer por sí solo. Pero debemos mencionar de que el virus del papiloma humano van a tener más de 100 genotipos o 100 cepas, dentro de las cuales algunas van a causar lo que son verrugas genitales y otras van a predisponer a presentar lo que es el cáncer de cuello uterino propiamente dicho. Ahora, dentro de las características del papiloma viridae o virus del papiloma humano, vendría a ser lo que es un virus que va a ser de doble cadena o ADN no envuelto, las cuales van a presentar lesiones en la piel que van a ser conocido como las verrugas y en la mucosa van a ser conocido con el nombre de los condilomas. Ahora, también van a estar asociados con algunos procesos malignos en el tejido, en el epitelio, especialmente con lo que son con los cánceres de cervicuterino y en algunos casos con tumores del tracto anogenital, tales que son como que van a presentarse tanto en la cabeza y como en el cuello. Ahora, para hablar sobre lo que es la clasificación, debemos mencionar de que el virus del papiloma humano vamos a encontrar aproximadamente más de 200 virus o más de 200 cepas o 200 tipos de fenotipos, dentro de las cuales algunas se van a transmitir mediante relaciones sexuales vaginales, anales o orales. Desde todo este grupo conglomerado de 200 tipos, vamos a encontrar dos tipos que van a ser, se van a catalogarse en dos tipos, las que van a presentar un riesgo bajo y aquellas que van a presentar un riesgo alto. Para comenzar, los que van a presentar de riesgo bajo, el virus del papiloma humano casi no van a causar enfermedades. Sin embargo, en algunos tipos, lo únicamente que van a producir o las manifestaciones clínicas que se van a presentar en el paciente vendría a ser únicamente la presencia de lo que son las verrugas en las áreas genitales, tales como en el ano, en la boca o en la garganta. Ahora, en aquellos, el virus del papiloma humano que va a ser de alto riesgo, ya también se va a caracterizarse que en este tipo de casos vamos a encontrar 14 tipos, la cual van a estar relacionados de manera directa a que posteriormente van a presentar un alto potencial oncogénico. Y de estos, los agentes etiológicos, por lo general, tienden a producir posteriormente lo que es el cáncer cervicuterino. Ahora, dentro de los subtipos de bajo riesgo, en su gran mayoría de casos, van a estar asociados a los que son los condilomas acuminados, las cuales también vamos a encontrar subtipos intermedios de alto grado, y las cuales también van a estar relacionados a las displasias cervicales, también como en lo que son al carcinoma invasivo. Y como ya mencioné anteriormente, la clasificación vendría a ser las de alto riesgo y las de bajo riesgo. Las de alto riesgo vamos a encontrar subtipos, tales son, y de las más frecuentes vendrían son el subtipo 16 y el subtipo 18. Pero también vamos a encontrar otros subtipos, tales son como el 33, el 35, el 39, el 45, el 51, 52, 56 y 58. Debemos mencionar que todos estos tipos, predominantemente el subtipo 16 vendría a ser el cual va a estar asociado de manera positiva a presentar lo que son los carcinomas escamosos, siendo un 10 hasta un 14%. Ahora, la incidencia también, por otro lado, va a ser un poco más alta en el virus de papiloma humano de subtipo 18, siendo va a afectar de un 37 a un 41% de los casos en los pacientes. Esto va a ser seguido del subtipo 16, que va a afectar de un 26 a un 36% a presentar lo que son un adenocarcinoma de cervix. Y por último, este va a presentar un riesgo muy bajo, solamente va a existir la presencia de lo que son manifestaciones clínicas tales son como el condiloma, las de subtipo 6 y 11, y las de a su vez un poco menos frecuente vendría a ser la de tipo 42, la de tipo 43 y la de tipo 44. Ahora, para hablar ya también sobre el cáncer cervicouterino, debemos indicar de que la prevalencia de infección por el virus del papiloma humano alrededor del mundo va a variar desde un 2 hasta un 44, del 2 hasta el 44%, siendo la posibilidad de tener un poco más alta en aquellos pacientes que van a ser mujeres jóvenes debido a lo que son a las múltiples parejas o multiparidad que van a presentarse.
Ahora, el resultado usual de la infección por el virus de papiloma humano vendría a ser prácticamente la presencia de lo que son de las verrugas o prácticamente lo que son los papilomas. En el cuadro superior derecho se puede observarse el epitelio por la cual se observa lo que es el tejido endometrial. Este cuadro va a ser subido a su vez en cuatro cuadrantes. En el cuadrante izquierdo se puede apreciar un tejido normal. Ahora, se va a considerarse como un carcinoma intraepitelioide invasivo, el base de grado bajo, el como se observa en el cuadrante inferior izquierdo. Ahora, en el cuadrante inferior derecho ya también se puede observarse lo que es de alto grado. Ahora, si es que el paciente no va a ser tratado o no va a decir lo que son sus controles o sus chequeos, este va a tener lo que son evolución a lo que son al cáncer de cervicuterino propiamente dicho. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que en el endocervix se tiene un epitelio cilíndrico simple y va a transformarse en un epitelio plano poliestratificado no queratinizado y esto se le conoce como normalmente o sea, una metaplasia escamosa. Entonces, cuando hay una invasión por el virus del VPH, esta zona donde hay una metaplasia escamosa puede, en vez de, puede transformarse en una zona de displasia, lo que va a predisponer a que se produzca el cáncer. Pero para que se produzca el cáncer también se ha postulado que hay factores que pueden influir en esto. Sobre todo puede ser el tipo de BPH, que como ya lo explicó, los de alto grado son el 16 y el 18, la duración de la infección. Este, Otra puede ser factores o condiciones que comprometan la inmunidad, por ejemplo, el estado nutricional, si tiene VIH o algún estado o alguna patología que afecte la inmunidad. Otros son los factores ambientales, por ejemplo, el tabaquismo, deficiencia de vitaminas, la falta del acceso al cribado de una citología de rutina y también factores ginecológicos, que es la edad temprana de la primera relación sexual o el mayor número de parejas sexuales. Siguiente, por favor. Entonces, los tipos histológicos que existen en esto va a ser el más usual, es el carcinoma epidermoide o el de células escamosas. Se van a desarrollar en el exocervix y se van a originar con mayor frecuencia en la zona de transformación. El otro tipo histológico que puede haber es el adenocarcinoma, que se da cuando el virus del papiloma humano va a invadir a las células glandulares, que van a ser productoras de mucosidad en el endocervix. Y como otro tipo histológico se puede ver el carcinoma adenoescamoso o el mixto, que va a tener los componentes tanto del carcinoma de células escamosas y del adenocarcinoma. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica que va a tener la paciente, normalmente en estadios iniciales las pacientes van a ser asintomáticas, entonces los síntomas van a empezar a surgir cuando la enfermedad empieza a avanzar y bueno, a diseminarse. Entonces, cuando la enfermedad empieza a avanzar, lo primero que vamos a encontrar es una hemorragia uterina normal. Normalmente es una metrorragia. Y vamos a ver que también la paciente va a tener eh, va a empezar a presentar este flujo en forma de lavado de carne y también puede presentar dolor durante el coito. Cuando la masa empieza a crecer, va a aparecer una masa exofítica. eh, Cuando ya es más grande, cuando este crece mucho más y invade los ligamentos cardinales, se puede empezar a sentir dolor y este es un signo de mal pronóstico porque eso indica que ya está empezando a invadir otras estructuras. Y por último, cuando invade los uréteres, podemos encontrar síntomas urinarios, como por ejemplo hidronefrosis y todo eso, que ya se va a traducir en un síntoma terminal. Y normalmente en este momento la causa de muerte de la paciente va a ser una insuficiencia renal crónica posrenal. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención, se va a dividir en dos tipos, la prevención primaria y la secundaria. En cuanto a la prevención primaria, esta se hace con vacunas que las vacunas pueden ser la bivalente, que es para los tipos de más alto riesgo, que es la de 16 y 18, la vacuna tetravalente, que incluye los tipos 6 y 11, que producen las verrugas genitales, y la nonavalente, a la que se agregan los tipos 31, 33, 45, 52 y 58.
Esta vacuna se puede aplicar a las niñas y niños a partir de los 10 años a 0,5 cc por vía intramuscular y el intervalo va a ser eh, cada 6 meses. De la primera puesta a los 6 meses se tiene que poner la segunda dosis. Y en cuanto a la prevención secundaria, esta se puede hacer mediante el Papa Nicolau cada 3 años a partir de los 30 años o según la FIGO a partir de los 21 años hasta los 59 años. Y si se va a hacer un tamizaje de cáncer cervical con una prueba molecular, se tiene que hacer cada 5 años. Siguiente, por favor. Entonces, para esto vamos a tener este pequeño algoritmo que nos dice que la primera PAP, ahí dice 25, pero es desde los 21, se puede hacer desde los 21 y se debe hacer cada 3 años, o según la norma técnica peruana, dice que cada 2 años. Este, si la PAP es negativa, se tiene que repetir el Papa Nicolau a los 3 años y el fin del tamizaje va a ser a los 65 años y sigue siendo negativa. Pero en caso de que esta sea positiva, nos va a dar mm, nos van a informar en el PAP, si nos informan que tenemos un ASCUS, o sea, una célula escamosa típica con significado indeterminado, o un ASCH que no se puede excluir una lesión de alto grado, o si nos, eh, nos dicen que hay una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado o de alto grado, entonces se tiene que proceder a hacer la colposcopía. Si la colposcopía es negativa, igual se tiene que repetir el PAP en 6 a 12 meses. Si es negativa, se sigue haciendo el tamizaje. Si es positiva, se tiene que continuar con la biopsia. Pero si la colposcopía es positiva, se tiene que continuar con la biopsia y si es positiva esta, también se continúa con el tratamiento. Si la biopsia sea la negativa, se puede repetir en 6 a 12 meses. Entonces, vamos a ver, por favor, siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos uno de los cuatro resultados anteriores, tenemos que proceder a hacer la colposcopía. Y en la colposcopía se tiene que utilizar la solución salina, el ácido acético o el test de Schiller-Kohlrugal. Entonces, lo primero que nos va a reportar el colposcopista es que nos tiene que reportar primero la zona de transformación. Si este es un tipo 1, esta nos dice que se ve claramente el límite de la zona de transformación, entonces es normal. Si nos reporta un tipo 2, esta nos dice que es visible el endocervix, o sea, es visible la zona de transformación, pero el endocervix es poco visible. Y si nos dice que es un tipo 3, es que no es visible en la zona de transformación y este sería un resultado no satisfactorio. Y después lo siguiente que nos reporta el colposcopista son las lesiones. Por ejemplo, si nos dice que hay una lesión aceto blanco, esto significa que en esa zona blanca se tiene que tomar una biopsia porque es posible que haya una patología de cancerígena. Lo siguiente es el test del Hubble negativo, que también se tiene que, a la zona que el Hubble no haya teñido, se tiene que hacer una biopsia porque también es posible que se trate de una patología. Los siguientes son las lesiones en mosaico, los neovasos, que ya son sugestivas de cánceres. Siguiente, por favor. Y acá están todas las lesiones que nos podrían reportar, por ejemplo, en los hallazgos colposcópicos anormales. Nos podría, de grado 1, nos podría decir que hay un epitelio aceto blanco delgado, que haya bordes irregulares, que haya un mosaico fino o puntillado fino. Si sospechan de grado 2, podría haber un epitelio aceto blanco denso, una aparición rápida de epitelio aceto blanco, orificios glandulares o un mosaico grueso. Y cuando son ya de sospecha de invasión, nos dice que hay vasos atípicos, puede haber vasos delgados, puede haber lesiones esofíticas, necrosis o ulceración. Siguiente, por favor. Entonces, lo último sería hacer una biopsia y en la biopsia nos van a reportar si es una biopsia normal, si es una biopsia de bajo grado, de alto grado o ya es un cáncer. Entonces, para decir nosotros cáncer, tenemos que ver que hay una displasia, hay una invasión de la membrana basal y ha habido metástasis a otros órganos. En cuanto a
el NIC1, si nos reportan un NIC1, eso quiere decir que hay una alteración celular, pero que está limitada solamente al tercio basal del epitelio. Si nos reportan un NIC2 o un NIC3, en el NIC2 nos van a reportar que está limitada a los 2 tercios basales del epitelio, y si nos reportan un NIC3, quiere decir que ya es la afectación va a ser superior a los 2 tercios del epitelio. Y en el caso del NIC2 y 3 ya serían unas lesiones de alto grado, y si nos reportan un NIC1 sería solamente una lesión de bajo grado. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la clasificación. En cuanto a esta clasificación, nosotros tenemos que recordar que en la actualidad se han descrito más de 100 tipos de BPH, cuyas manifestaciones clínicas incluyen lo que es un amplio espectro de lesiones proliferativas en la piel y las mucosas, ¿no? Tanto sea mucosa oral, laringe, del tracto genital. Entonces, al menos 20 de los que se han encontrado van a mostrar lo que es un tropismo por el tracto anogenital. Entonces, de acuerdo al tropismo tisular y las diferentes manifestaciones clínicas del BPH, se van a constituir 3 grupos clínico-patológicos, que van a ser cutáneo, el mucoso y el grupo de la epidermodisplasia verruciforme. Entonces, va a ser de gran interés en este grupo de clínico-patológico el que va a tener afinidad a lo que son las mucosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo que va a tener mayor riesgo de progresión al ser un cáncer va a constituir 2 grupos. Uno que es de riesgo bajo o no oncogénico, que va a incluir los tipos virales, que les voy a explicar más adelante, que son los 6, 11, 42, el 43 y el 44. Y sus manifestaciones clínicas son importantes porque son los condilomas acuminados que se van a ver, o lesiones intraepiteliales escamosas, ¿no? Que van a ser de bajo grado. En cambio, en contraste, los virus de riesgo alto, los que son oncogénicos, van a incluir los tipos que son los 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 67 y 68, y que se van a asociar estos a lo que es el espectro de las lesiones intraepiteliales, que son invasoras, tanto desde un epitelio escamoso como glandular, ¿no? Entonces, estos son 6 tipos y 11 del grupo que son de riesgo bajo y los tipos oncogénicos, ¿no? Que van a representar las 2/3 partes de todos los tipos de BPH que van a estar asociados a lo que son las neoplasias anogenitales. Entonces, vamos a ver, como les decía, los grupos cutáneos, los grupos de la epidermodisplasia y los mucostrópicos. En los que son cutáneos, van a ver los que se van a producir con verrugas plantares, que va a ser el 1 y el 4, las verrugas vulgares, que es el 2, 26, 28, 29, 38, 49, 57, 60, 63, 65, las verrugas planas, que son del el 3, el 10 y el 27, que son unas de las que podemos recordar de fácil manera, y los condilomas de Butcher, que es el número 7, ¿no? Que es un poco más fácil de recordar. En cambio, en el grupo de la epidermodisplasia verruciforme, vamos a encontrar las lesiones maculares, y entre esas las más importantes son la de 5 y la 8, que hay que recordarlas de mejor manera. Y en el grupo mucotrópico, las que van a dar hiperplasia epitelial focal o una enfermedad de Heck, que son el tipo 3 y 32, y el condiloma acuminado, papilomas laríngeo y conjuntival, o una lesión epitelial intraepitelial escamosa, va a ser el 6 y el 11, como ya les estaba diciendo anteriormente, ¿no? O la principal lesión intraepitelial que se produce por el 42 o 44, que son los más importantes para recordar. Y los que son de carcinoma, que nos dan un carcinoma escamoso invasor, como el 16 y el 31. El 16 es uno de los más frecuentes que podemos encontrar en esa clasificación. Y en cuanto a los carcinomas escamosos y glandular, vamos a ver lo que es el 18, el 39, el 45. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la diseminación y el estadiaje, nosotros tenemos que ver que cuando es un cervix normal y se produce lo que es la infección, esta va a llegar a lo que es la progresión a las lesiones cancerosas y se va a dar la infección por el BPH, ¿no? Entonces se van a producir las lesiones intraepiteliales cervicales, 1, 2 o 3, y van a llegar a lo que es la invasión, produciendo lo que es el cáncer cervical. Eso nos va a producir lo que es un estadio 1, 2, 3, 4, que lo voy a explicar siguiente, y lo que nos va a dar es una regresión. Como ya hay una infección, otra vez va a ser eliminado el cervix normal y se va a producir lo que es el BPH, ¿no?
como les indiqué, hay que recordar los tipos 16, 18, 31, 33, 45 y 52, que son otros tipos de BPH oncogénicos y tipos de BPH que no son oncogénicos. Siguiente, por favor. Parte que estos se van a dar en una mujer con un sistema inmunocompetente, y el desarrollo de este cáncer de cervix puede llevar de 15 a 20 años. Sin embargo, en aquellas mujeres que son inmunosuprimidas, el tiempo de desarrollo de la enfermedad que ellas pueden realizar va a ser menor, entre 5 a 10 años. Bien, entonces vamos a ver el estadiaje. El estadiaje se va a ver como vemos en imagen, en un estadio 1, 2, 3, 4. El estadio 1, como podemos ver en imagen, es cuando está limitado, está confinado a lo que es el cervix. El estadio 2 es cuando ha ido más allá del cervix. El estadio 3 cuando ha invadido ya los límites locales. Y el estadio 4 es cuando ya hubo una metástasis hacia otros órganos. Entonces, cuando hay un estadio 1, tenemos que ver si está limitado a lo que es al cuello uterino, y hay un estadiaje y un rango por tamaños que debemos de recordar. No depende a cuán grande sea el tumor. Vamos a ver que hay un estadiaje 1A, 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1B3, que les voy a explicar en los siguientes cuadros, que van a ir desde 3 milímetros hasta 4 centímetros, ¿no? Para recordarlo de fácil manera, si es de 3 milímetros es porque está entre estadio 1A1 y 1A2. De 3 a 5 milímetros, un estadio de 1A2 a 1B1. Un estadio un tamaño de 2 centímetros, cuando es de un estadio 1B1, 1B2, y cuando es de 4 centímetros, va a ser entre los estadios 1B2 y 1B3. Esto quiere decir que ya ha invadido el cuello. Cuando es un estadio que ha pasado el cervix, cuando ha ido más allá del cervix, entonces se va a dividir en dos, los 2A y los 2B. Los 2A es que ha invadido los 2/3 superiores de lo que es la vagina, y el 2B nos va a recordar que hay un dolor que ha afectado el borde de los ligamentos cardinales, y estos serían sus 2/3, que sería afectado el parametrio. Cuando es el 3, el límite local, cuando ya ha llegado al tercio distal de la vagina, que vendría a ser un estadio 3A, y un estadio 3B cuando ya ha afectado un tercio distal y ha llegado hasta la pelvis ósea. Y como ha podido llegar también al uréter, acá puede que haya una hidronefrosis. Y en cuanto al estadio 4, que se ha realizado una metástasis hacia otros órganos, es porque cuando es 4A, es porque ha afectado un órgano pélvico. Y cuando es 4B, es cuando ha afectado órganos fuera de la pelvis. Siguiente, por favor. Bien, este es el cuadro mejor explicado que les decía, que es la estadificación, depende de la FIGO 2018. Entonces, como les decía, hay una clasificación 1, 1A, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, 1B3, que esto va a depender del tamaño y de la profundidad del cáncer que sea invasivo. Entonces, como les decía, ¿no? Va a ir de 5 milímetros hasta 4 centímetros. Si es menos de 5 milímetros, es porque ha sido un carcinoma invasivo, ¿no? Y el diagnóstico es microscópico. Cuando es de 3 milímetros, hay una invasión estromal. Cuando es de 3 a 5, hay una invasión estromal, pero ya sería 1A2, un tipo A1A2. Cuando es un tipo 1B, es un carcinoma invasivo con profundidad, pero que tiene mayor a 5 milímetros y hay una lesión limitada al cervix, como les estaba explicando en las imágenes. Cuando es 1B1, es mayor a 5 de profundidad y menor a 2 centímetros en su diámetro mayor. 1B2 es un carcinoma invasivo mayor a 2 centímetros, pero menor a 4 centímetros en su diámetro, y cuando es mayor a 4, ya nos indica pues que es un 1B3. Siguiente, por favor. Como les decía, en el estadio 2 es cuando se habla de los tercios inferiores de la vagina o la pared pélvica, ¿no? Cuando hay una invasión y cuando ha habido una invasión parametrial y cuando no hay una invasión parametrial, y cuando es un carcinoma invasivo mayor a 4 centímetros en este caso. Si es mayor a 4 centímetros, va a ser un estadio 2A2, y cuando es menor a 4 centímetros, 2A1 o 2A. Siguiente, por favor. Y ya también en el estadio 3,
cuando se ha afectado el tercio inferior de lo que es la vagina o la pared. Y la causa, como les decía, es una uterohidronefrosis, ¿no? O afecta a los ganglios pélvicos y paranéfricos. Entonces, depende de la extensión que ellos tengan, que este cáncer tenga, hasta afectar lo que es el tercio inferior de la vagina o hasta los ganglios paraórticos, que vendría a ser el estadio 3C2. Cuando es estadio 4, ya el tumor se ha extendido más de la pelvis y ha alcanzado órganos pélvicos o órganos fuera de la pelvis, como ya les expliqué. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico diferencial que nosotros le podamos dar, vamos a ver que en los síntomas como el sangrado vaginal irregular, el flujo vaginal o lesión cervical visible nos puede dar otro tipo de patología, ¿no? Más lo que es el sangrado postcoital, que es la presentación más específica que nos puede dar el cáncer del cuello uterino, que también podría resultar en lo que es una cervicitis, ¿no? Pero también se puede dar en lo que es en quistes de Nabot, quistes mesonéfricos, una extropio cervical o úlceras asociadas a infecciones de transmisión sexual. O también se puede dar en lo que es una endometriosis. Entonces, estos son diagnósticos diferenciales que nosotros podemos descartar antes de decir que es un cáncer de cervix. Siguiente, por favor. Doctora, buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a ir a la parte del tratamiento del cáncer en útero cervical. Para realizar un tratamiento adecuado, tenemos que realizar algunos exámenes auxiliares, entre ellos la resonancia magnética, la tomografía computarizada y el PET scan. Tenemos que considerar que la resonancia magnética, aunque nos permite hacer una adecuada diferenciación entre los tejidos blandos, no nos va a dar una visión adecuada de lo que es la profundidad del tumor, ¿no? Solo nos va a permitir ver tumores grandes, pero cuando los tumores son pequeños no nos va a permitir ver. Entonces tenemos que llegar a lo que tenemos que utilizar, tenemos que auxiliarnos con lo que es la tomografía computarizada. La tomografía computarizada va a tener la ventaja de permitirnos hacer un mejor estudio de los cánceres, del cáncer, ¿no? Y además es el examen auxiliar más utilizado. Luego, pero aún así, la tomografía computarizada no nos va a permitir ver, por ejemplo, la metástasis a los ganglios linfáticos, ¿no? Para ello vamos a tener que usar el PET scan. El PET scan es una tomografía computarizada que utiliza la infusión intravenosa del fluoro de glucosa, que es una glucosa que está irradiada, o es una glucosa radiactiva, que va a ser captada por las células para su metabolismo, pero es principalmente captada por las células cancerosas, ¿no? Por eso es que en el PET scan vamos a ver un mapa en el cuerpo donde hay manchas rojizas y amarillas, que significan zonas de mayor metabolismo, y entonces nos van a orientar a zonas de células neoplásicas, ¿no? Entonces, este mapa con manchas rojizas y todo, no nos va a dar una distinción anatómica, ¿no? No nos va a decir exactamente dónde está. Por eso es que ese PET scan, ese mapa, lo vamos a tener que contrastar con una TC, y esto nos va a permitir adecuar, ubicar las zonas de metástasis, ¿no? Por eso es que el PET scan es el mejor método para encontrar las metástasis ganglionares, ¿no? Porque además el metástasis ganglionar también nos va a permitir a ver en qué estadio el pronóstico de nuestro paciente, y además el tratamiento que vamos a tener que dar a nuestro paciente, ¿no? Porque por de acuerdo a ello vamos a poder clasificar a los pacientes en dos grupos, ¿no? En dos grupos para el tratamiento. El primer grupo es el cáncer en el estadio o etapa temprana, como vemos aquí en la primera diapositiva, y el segundo grupo son los pacientes que se encuentran en la etapa avanzada, ¿no? Entonces, empezando con el primer grupo, ¿no? Aquellos pacientes que se encuentran en el estadio temprano, en la etapa temprana de la enfermedad. Generalmente, de acuerdo a la clasificación FIGO que hemos visto en las anteriores diapositivas, los pacientes que se encuentran en etapa temprana son aquellos que se encuentran en etapa 1A hasta la etapa 1A2, es decir, que todavía no hay o que tienen poco riesgo de metástasis ganglionar, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser menos cruento, va a ser menos agresivo, ¿no? Ya que la invasión y la diseminación del tumor no va a ir más de 5 milímetros de profundidad y no más de 7 milímetros lateralmente, es decir, el tumor
va a ser pequeño todavía, ¿no? Y el riesgo de la metástasis a los ganglios va a ser muy pequeño, ¿no? O incluso en las etapas tempranas, como la etapa 1A, 1A1 y 1A2, no va a haber ganglios afectados, lo que nos va a permitir un mejor pronóstico para el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces seguimos en el grupo de los pacientes, en el tratamiento de los pacientes con la enfermedad en etapa temprana, ¿no? Entonces para la etapa 1A1, que la invasión del tumor todavía es pequeño, entonces el tumor va a ser menor de 3 milímetros en profundidad y menor de 7 milímetros lateralmente, ¿no? O sea, el tumor es pequeño, ¿no? Y el riesgo de que haya metástasis de los ganglios linfáticos va a ser pequeño todavía, ¿no? Entonces el paciente tiene un excelente pronóstico después de realizarse la histerectomía. Generalmente en estos pacientes tampoco no hay invasión linfovascular, entonces se realiza una histerectomía radical más una linfadenectomía pélvica en la que se extraen los ganglios pélvicos de la región ilíaca interna y ¿no? Entonces el paciente va a tener un pronóstico excelente, ¿no? Después de la histerectomía. Ahora, en la etapa 1A2, vamos a ver que el tumor es un poquito más grande. Va de 3 a 5 milímetros, no como en el anterior que estaba a menos de 3 milímetros. Este ya es un poco más grande. Y además el riesgo de la metástasis a los ganglios va a ser ya de un 7%. Y el riesgo de la reincidencia en estos pacientes va a ser mayor del 4%. Entonces se va agravando el pronóstico de la paciente. Para estos casos, en esta etapa 1A2, ¿no? O sea, dentro de la etapa temprana todavía de la enfermedad, vemos que la histerectomía radical se va a recomendar la histerectomía radical y la linfadenectomía pélvica. Más adelante vamos a detallar cómo son estos procedimientos, la histerectomía y la linfadenectomía y además la traqueolectomía. Son los procedimientos que se van a realizar, ¿no? Y vamos a detallar más adelante. También se puede optar por la traqueolectomía y la linfadenectomía. Además, cuando el tumor va a ser más grande, aparte de la histerectomía y de la traqueolectomía, se va a tener que realizar una quimiorradiación, ¿no? O quimioterapia o radiación, para disminuir un poco la posibilidad de la reincidencia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la histerectomía? Ese procedimiento al que vamos a recurrir es un procedimiento quirúrgico al que vamos a recurrir de acuerdo al estallaje y es un procedimiento al que vamos a recurrir justamente en etapas tempranas de la enfermedad, porque se ha visto que solo con esta terapia, con este tratamiento se puede evitar, se puede tratar a la paciente, ¿no? Porque en estadios más avanzados, en la etapa avanzada, vamos a ver que la histerectomía ya va a ser un procedimiento que se va a realizar al final, luego de la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, la histerectomía se va a dar a pacientes que estén en las etapas 1A2 y 2A, ¿no? O sea, los pacientes en estadio temprano de la enfermedad, ¿no? Para todo esto vamos a tener que recurrir siempre a la estadificación de la FIGO, ¿no? Es necesario realizar una estadificación adecuada porque de todas maneras el tratamiento de los pacientes con cáncer de cervix va a ser individualizado y además de acuerdo a las características de la paciente, ¿no? De la edad, del IMC, de las ganas de conservar la fertilidad, ¿no? Y de acuerdo a ello vamos a realizar una traqueolectomía o una histerectomía radical, ¿no? Entonces, en la histerectomía, ¿no? Va a ser, por eso es que acá se dice, ¿no? Y además, como la histerectomía es una cirugía cruenta, tenemos que evaluar que la paciente tenga, físicamente pueda soportar la cirugía, ¿no? Porque si es una paciente ya de edad avanzada, ¿no? No se le va a poder realizar porque la histerectomía es un procedimiento, cruento, ¿no? En cambio, además, con pacientes jóvenes que todavía quieran, conservar sus funciones ováricas, por ejemplo, vamos a tener que realizar también la histerectomía, porque ellos van a optar, por ejemplo, por una histerectomía en vez de la radioterapia, porque la radioterapia va a afectar también a los ovarios, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Los tipos de la histerectomía. En el libro de Williams existen 5 tipos de histerectomía, se mencionan solamente, pero se ha visto que los tipos más utilizados, la clasificación más utilizada es la que incluye 3 tipos, ¿no? Como se ve acá, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1
¿Qué es la histerectomía extrafacial o histerectomía simple? ¿No? Es la que consiste, como acá vemos en el gráfico, ¿no? Este gráfico es para guiarnos de las zonas que se van a retirar de acuerdo a la histerectomía, ¿no? En la histerectomía tipo 1 vamos a retirar, por ejemplo, lo que es el útero, el cuerpo del útero, el cuello uterino, ¿no? Y también vamos a sacar el parametrio, ¿no? El parametrio es el tejido adiposo y conjuntivo que rodea al cuello cervical y al útero, al cuerpo del útero, y que permite la unión de esta región del útero hacia los órganos vecinos, ¿no? Entonces, vamos a tener que retirar toda esa parte, ¿no? En la histerectomía tipo 1, ¿no? Y generalmente se utiliza la histerectomía tipo 1 en lo que es el estadio 1A, es decir, en las primeras etapas de la enfermedad de etapa temprana, ¿no? En el cáncer de cervix de etapa temprana. Ahora, en la histerectomía de tipo 2, que es la histerectomía radical modificada, se va a extirpar un mayor segmento o mayor cantidad de tejido de lo que es el cuello. Vamos a extraer el cuello uterino, la vagina proximal y el tejido parametrial y paracervical, ¿no? Y se va a utilizar generalmente la histerectomía tipo 2, ¿no? En lo que es tumores de cuello uterino en etapas 1A1 con LBSI, que significa invasión linfovascular, es decir, cuando ya el tumor ha invadido los ganglios adyacentes y los vasos, ¿no? Los vasos que están rodeando al útero y la vagina, ¿no? Entonces, esta histerectomía la histerectomía tipo 2 es un poquito más cruenta que la histerectomía tipo 1, y hemos visto que en la histerectomía tipo 2, la extracción de tejidos es más extensa, ¿no? Ahí ya vamos a extraer lo que es el parametrio, ¿no? Ahora, en la histerectomía tipo 3, que también se llama histerectomía radical, se va a realizar la extracción, todo lo anterior, que es decir, se va a extirpar el cuello uterino, la vagina proximal, el tejido parametrial, pero se va a extraer mayor cantidad del parametrio, es decir, se va a extraer todo el contenido, todo el parametrio, ¿no? Que es el tejido adiposo y conjuntivo que está rodeando. Y vemos acá en la figurita, ¿no? Ese LED parametrium que dice IRF parametrium es ese tejido que va a rodear al cuello cervical, y todo eso lo vamos a extraer junto con todo lo que se ha detallado anteriormente de la cavidad pélvica, ¿no? Es cruento. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que la paciente de todas maneras va a tener que ser una paciente joven y que presente las características adecuadas para soportar una cirugía como esta, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la traqueolectomía radical también va a ser una estrategia quirúrgica que nos va a permitir extraer, que nos va a permitir preservar la fertilidad en aquellas pacientes jóvenes que todavía quieran tener que todavía quieran mantener su fertilidad, ¿no? Todavía quieran tener hijos, porque en esta cirugía, como se ve acá en la figurita, es primero que se realiza por vía abdominal, ¿no? Antes se realizaba por vía vaginal, pero esto también va a depender del tamaño del tumor, ¿no? Cuando el tumor es pequeño, se puede realizar por vía vaginal y se extrae el tumor, pero se recomienda más realizarlo por la vía abdominal, ¿no? Se realiza una incisión por la vía abdominal y se corta, se corta el cuello uterino, y se deja, como se ve acá con el bisturí, se corta el cuello uterino y se deja 5 milímetros de cuello endocervical, el cual se va, en la tercera figurita, el cual se va a unir, ese extremo con los 5 centímetros de cuello endocervical se va a unir al extremo de la vagina, ¿no? Y esa es la traqueostomía radical, ¿no? Es en la que se extrae una pequeña porción del cuello del cervix, y extrayéndose esa porción, vamos a unir los dos extremos, y entonces la paciente va a poder presentar todavía sus menstruaciones, y con el tratamiento adecuado puede embarazarse, ¿no? Se ha visto que con un cerclaje y con el seguimiento adecuado, las pacientes conservan su fertilidad. Esta es una opción también para pacientes jóvenes, ¿no? Una opción en cirugía. Siguiente, por favor.
Ahora, como todos los tratamientos, van a existir complicaciones, ¿no? Los tratamientos, complicaciones quirúrgicas, de los tratamientos quirúrgicos como la histerectomía o la traquelectomía, y también complicaciones de la radioterapia y de la quimioterapia, ¿no? En lo que se refiere a las complicaciones de la cirugía radical, ¿no? En la etapa temprana por ejemplo, de la cirugía, vamos a ver que existe estenosis ureteral, fístulas ureteral, como vemos acá en las figuritas, ¿no? Todas esas complicaciones se ven acá en las figuritas, ¿no? Acá arriba. Se ve que hay estenosis ureteral, fístulas ureterovaginales, fístulas vesicovaginales, disfunción vesical, estreñimiento, apertura de heridas. Las heridas no van a cicatrizar de manera adecuada porque son pacientes que ya están en condiciones metabólicas diferentes, ¿no? Además, también la paciente va a presentar linfoquistes, linfedemas, porque se han hecho linfadenectomías, ¿no? Y también va a haber un riesgo elevado de tromboembolismo venoso, lo que va a determinar que la paciente reciba una quimioprofilaxis. Entonces, de todas maneras, el nivel de vida, la calidad de vida de la paciente se va a ver muy afectada, ¿no? Lo que va a requerir que la paciente reciba un seguimiento adecuado, ¿no? Ahora, las complicaciones de la radioterapia van a ser a largo plazo, ¿no? Como, por ejemplo, alteración del funcionamiento sexual secundario debido a una vagina cortada, dispareunia, factores psicológicos y estenosis vaginal. También van a haber complicaciones intestinales y urinarias tardías como fístulas, enteritis, proctitis y obstrucción intestinal. Entonces, en conclusión, como se ha visto, después del tratamiento quirúrgico y de la radioterapia, las complicaciones son bastante frecuentes, son abundantes, ¿no? Entonces, la paciente va a requerir un seguimiento médico complejo y a largo plazo, porque el estilo de vida de la paciente se ve bastante afectado, ¿no? Además de las complicaciones psicológicas que vienen implícitas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento de hemos visto anteriormente, ¿no? El tratamiento de la enfermedad, en etapa temprana. Ahora vamos a ver el tratamiento de la enfermedad en etapa avanzada, es decir, en estadios FIGO ya muy avanzados, en los que hay ya compromiso de más órganos, compromiso de ganglios, paraórticos, ganglios ya a más distancia, ¿no? Ser en estadios más elevados, ¿no? Por ejemplo, ya se dice que la enfermedad está en etapa avanzada cuando está en las etapas FIGO 2B a 4A, porque sabemos que FIGO tiene 4 etapas, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ya, y de acuerdo al estadiaje, ¿no? Entonces, etapa avanzada es cuando va de 2B a 4A. Entonces, el cáncer se va a extender mucho más allá del cuello uterino y va a involucrar órganos adyacentes y ganglios linfáticos retroperitoneales, ¿no? La tasa de sobrevida en un paciente en etapa avanzada ya a los 5 años es menor del 50%, es decir, la mitad de los pacientes, menos de la mitad de los pacientes que están en esta etapa van a sobrevivir a los 5 años, ¿no? Y se va a utilizar, y se va a ver que en esta etapa ya no se va a recurrir a la esterectomía como primera opción, no se va a recurrir a la cirugía como primera opción, se va a recurrir primero a las etapas, a los tratamientos de radioterapia, quimioterapia o radioterapia y quimioterapia al mismo tiempo, ¿no? Y además también se va a recurrir a la exenteración pélvica. La exenteración pélvica es un tratamiento quirúrgico que lo voy a detallar en la siguiente diapositiva y que es bastante cruento, ¿no? Ahora, en la etapa 4B, ¿no? Que es también parte de la enfermedad avanzada, es de muy mal pronóstico porque el cáncer está totalmente diseminado y hay muchos ganglios afectados, ¿no? Entonces, ya los objetivos del tratamiento en esta etapa ya son solamente paliativos, ¿no? Que darle solamente medicamentos para calmar el dolor, para disminuir el sangrado vaginal, hay que hacer un seguimiento en el hemograma para evitar ya el tratamiento es sintomático, ¿no? Entonces, y se realiza una quimioterapia sistémica, no solamente para paliar los síntomas y prolongar la sobrevida. O sea, el pronóstico es realmente malo, ¿no? En la etapa 4B. Y acá se ven las figuritas, ¿no? Acá figuritas donde se encuentran los ganglios paraórticos, los ganglios de los ilíacos internos, ¿no? Todos son los primeros ganglios que se afectan con la metástasis, ¿no? Y acá se ve una figurita donde se ve
esa figurita de la pelvis femenina donde se encuentra demarcada por unas lineecitas negras entrecortadas, significa todos los órganos que se van a ver involucrados en la exenteración pélvica, es decir, todos los órganos que van a ser extraídos durante la exenteración pélvica. Siguiente diapositiva, por favor, siguiente. Ya, entonces, como les dije anteriormente, en la enfermedad avanzada se recurre a una terapia a un tratamiento quirúrgico bastante severo, bastante cruento, como es la exenteración pélvica, ¿no? Es una cirugía ultra radical en el que se van a extraer todos los órganos, casi todos, bueno, la mayoría de los órganos de la cavidad pélvica, como se ve acá en la figurita de la pelvis femenina, hay acá un área demarcada por puntitos rojos entrecortados, ¿no? Vemos que abarca todos esos órganos. Entonces, en la exenteración pélvica se van a extraer la vejiga, como se ve acá, la vejiga, el recto, el útero, las trompas de falopio, los ovarios, la vagina y todos los tejidos circundantes que han sido afectados, porque estamos en un estadio 4B, ¿no? En el que ya hay una diseminación bastante extensa y en el que hay muchos órganos que están afectados, entonces se tiene que extraer todos esos órganos, ¿no? Entonces, en eso consiste la exenteración pélvica, es una cirugía bastante cruenta, ¿no? Y se aplica en el estadio 4B, en el estadio más elevado de la FIGO, y la tasa de supervivencia, en el mejor de los casos, se ha visto que llega al 30%. Siguiente, por favor. Continuamos con lo que es el caso clínico. Siguiente, por favor. Ya, bueno, nuestro caso en la afiliación es una paciente con iniciales UCD de 39 años, ¿no? Estado civil es casada, de raza mestiza, ocupación es ama de casa y lo que es la instrucción tiene secundaria completa. El motivo por el cual la paciente va a acudir al servicio de ginecología es porque presenta un sangrado vaginal. Y en el relato de la enfermedad, paciente femenina refiere pues, que tiene una gestación de 15 semanas, en las cuales ha presentado una amenorrea, ¿no? Y es por la cual ella va a acudir a un consultorio de maternidad. En el consultorio de maternidad se le revisa a la paciente y se ve que esta paciente pues tiene ya un sangrado no reciente, sino es un sangrado que ya tiene un mes y en los genitales, ¿no? Y el color es un color rojo oscuro y que tiene un olor fétido, por el cual se le hace... Siguiente, por favor. Se le amplifica lo que es este examen, ¿no? Preguntamos lo que son los antecedentes. En los antecedentes patológicos la paciente no tiene, ¿no? Y como de importancia tenemos que preguntar los antecedentes ginecológicos en este caso. Entonces le preguntamos a la paciente si tenía, cuándo fue su edad de la menarquia y no refiere, ¿no? No se acuerda cuándo ha comenzado con la regla. Y se le pregunta a qué edad ella empezó pues con su vida sexual y refiere que a los 16 años. Y que hasta el momento la paciente ha tenido 3 parejas sexuales. Y nos refiere un antecedente que ha tenido una enfermedad pélvica inflamatoria diagnosticada, tratada hace 4 años. Y tiene, de acuerdo a la fórmula de las gestaciones, tenemos que la paciente tiene 6 gestaciones, 5 partos, y 5 hijos vivos. Lo consideramos esta gestación con la gestación que pues está teniendo ahora de las 15 semanas, ¿no? Y no recuerda cuándo fue su último día de regla para sacar lo que es la fórmula obstétrica, por lo cual se dice que tiene 15 semanas de gestación por la ecografía que la paciente refiere que tuvo, ¿no? Y como antecedente familiar, la paciente refiere que una tía de parte de mamá presenta cáncer de cuello uterino, ¿no? Y se le pregunta si en algún momento ella ha tenido algún examen o se le ha hecho una citología cervical. Ella refiere que hace 12 años ella tuvo un examen. Siguiente, por favor. Se le realiza en el examen físico a la paciente, vemos que tiene buenas condiciones generales, no presenta fiebre, que tiene buena hidratación, está consciente, y que su piel está pálida. Se le realiza un examen a nivel del útero, donde que vemos que tiene un útero grávido de 14 centímetros, tiene un feto que es único, que no presenta movimientos fetales, no lo percibe, tampoco lo que es el foco cardíaco fetal no son audibles, que esto se le ha realizado con el estetoscopio de Ginebra, ¿no? Y luego se le hace un examen
un examen para evidenciar si tiene alguna lesión, ya que la paciente está presentando sangrado. Entonces, en este examen físico a nivel genital, vemos que en los labios anteriores esta paciente va a presentar una lesión, ¿no? Es una lesión de 6 por 6 centímetros, que al ver esa lesión hace sospechar que esta paciente puede pues, tener alguna malignidad, ¿no? Esta lesión puede ser maligna. Por lo cual se le decide y se hace realizar una muestra, ¿no? Una toma de muestra citológica de la parte de la lesión, ¿no? Que es cervicovaginal, y también una biopsia, ¿no? Que esta va a ser dirigida por la colposcopía. Y se licita exámenes complementarios y también una ecografía obstétrica, como decir, o ecografía abdominal. Siguiente, por favor. Resultados de la citología cervical que se le ha hecho a la paciente nos da como resultado que la paciente va a presentar una lesión intraepitelial de bajo grado. Como sabemos, una lesión intraepitelial de bajo grado es clasificada en el NIC 1, ¿no? Y presenta también esta paciente ha presentado bacterias mixtas. Y en la biopsia que se le ha realizado a la paciente nos da como resultado que tiene una neoplasia maligna que va a estar constituida porque presenta células grandes, son pleomórficas y con abundancia citoplasma, tiene núcleos hipercrómicos, mitosis atípica, perlas córneas. Siguiente, por favor, que vamos a ver en las imágenes. En la primera lámina, ¿no? Histológica, vamos a observar que la paciente presentaba lesiones neoplásicas, ¿no? Que son las metaplasias escamosas. Al igual que en la segunda lámina, vemos que tiene estas lesiones neoplásicas, van a presentar metaplasia escamosa, ¿no? Siguiente, por favor. En la tercera lámina de la paciente también se observa que presenta pues mitosis atípica y también, como ya les estaba mencionando, las perlas córneas. Por lo cual se da el diagnóstico histopatológico que la paciente pues ha presentado carcinoma epidermoide infiltrante de células grandes queratinizantes, ¿no? Siguiente, por favor. Y en los exámenes de laboratorio complementarios que a la paciente se le ha pedido, ¿no? La hemoglobina tiene 10.2 y como sabemos está por debajo de los valores normales, entonces la paciente pues, estaría cursando con una anemia. Dentro de lo que es el hematocrito, vemos que está pues un parámetro normal. Los leucocitos sí están ligeramente elevados, las plaquetas están normales y en este caso a la paciente también se le hizo un test del ELISA para ver si la paciente tiene VIH o no, en el cual este test sale pues negativo. Y también han sospechado de lo que es la sífilis y por lo cual se le ha pedido una prueba de VDRL donde sale pues no reactiva, entonces que la paciente tampoco tenía sífilis, ¿no? Y vemos en los siguientes exámenes de glucosa, urea, creatinina, pues que todo está en los parámetros normales, ¿no? Y en la ecografía transabdominal que también se le ha solicitado, es en la cual sí visualiza y confirma pues el embarazo, que tiene un feto único, que tiene 17 semanas, en este caso por la ecografía ya, ¿no? Que coincide. Bien, y la placenta pues tiene un grado de madurez de 3 y también líquido amniótico en volúmenes normales para la edad gestacional. Y por lo consiguiente, decimos, pues, de acuerdo al examen de laboratorio y también el examen de ecografía, que esta paciente tiene, pues, una gestación de 17 semanas, que tiene el cáncer de cervicouterino, ¿no? Que va a estar infiltrado con lo que son células grandes. Siguiente, por favor. Entonces, como ya tenemos este diagnóstico, a la paciente se le ha referido al servicio de oncología y radioterapia, ¿no? Donde que en este servicio de oncología a la paciente se le estadifica en qué grado tiene. Entonces, cuando se le estratifica, nos dice que pues el carcinoma esté en un estadio 1B, ¿no? Por lo cual se le decide, ¿no? A la paciente que pues que se quede en hospitalización, ¿sí? ¿No? Y en el primer día de estancia hospitalaria que esta paciente tenía,
la paciente no empieza a referir que empezó a perder líquido, pero en caso era un líquido claro y abundante, ¿no? Entonces, cuando ve la cantidad de líquido que era abundante, que pues le bajaba por los genitales, vio que la paciente estaba empezando con un aborto. Entonces, posterior a esto, se le lleva a sala y pues se ve que la gestante, el aborto ha sido de un feto de 300 kilos masculino, ¿no? En el aborto, por lo cual a esta paciente se le decide hacer un proceso de legrado uterino, ¿no? Y 48 horas posterior a que a esta paciente se le ha realizado el legrado, ya estaba mejor, se le receta antibióticos y cuidados paliativos, y con eso la paciente está de alta del centro. Siguiente, por favor. Doctora, vamos a presentar un pequeño video del tema. Perfecto, perfecto. No hay volumen. Uy, no. Ponlo de nuevo, por favor. Está sin volumen. No tengo. Oye, déjalo prendido tu micro, por favor. Está con micro prendido, creo. Pero no lo reproduce. Creo que no hay audio. ¿Pongo normal o qué hago? Gerson, te has equivocado de video, es el otro. Volumen normal. A ver, Jania, voy preguntando. Hanna, hablaste sobre, dice, relaciones sexuales a edad temprana. ¿A qué edad temprana te refieres? Doctora, no me refería a ninguna edad exactamente, sino que cuando empiezan a los 11, 12, 13 años. La edad temprana, eso tienen que saberlo y haberlo dicho ustedes. La edad temprana de inicio de relaciones sexuales son 16 años. Ese es el factor de riesgo. 16 años es el corte. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, a ver, Shelby, el tratamiento del cáncer de cuello uterino, cuando ya está avanzado, fuera de la cirugía, paciente que ya no es tributaria cirugía, porque el cáncer está muy avanzado, ¿qué tratamientos hay? Ya, Andrea. Como ya mis compañeros estaban mencionando, entonces sí, el cáncer en este caso estaría avanzado, podríamos hacer lo que es la histerectomía, pero sabemos que se clasifica pues en tres, ¿no? Una parcial y una pues completa. Tenemos que hacer ustedes han puesto que se hace cirugía hasta el 4º grado con exenteración pélvica, eso casi nadie hace. La paciente se desangra, se te muere desangrada porque no hay dónde coser. Hagan ustedes de cuenta, cose la mantequilla. A ver, cose una mantequilla, te quedas con las suturas en la mano. Igualito es. Entonces, lo único que es candidata a la paciente cuando el cáncer es avanzado es radioterapia. No hay otra cosa. Radio para prolongarle la sobrevida de la paciente, nada más. A ver, el video con volumen. El cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad por la que se forman células malignas, cancerosas, en los tejidos del cuello uterino.
Por lo general, el cáncer de cuello uterino se forma lentamente a lo largo del tiempo. Antes de que este cáncer se forme, las células del cuello uterino pasan por cambios hasta que aparecen células anormales en el tejido del cuello uterino. Con el tiempo, las células anormales se vuelven cancerosas, se multiplican y se diseminan a partes más profundas del cuello uterino y a las áreas que lo rodean. Causas. La causa más significativa del cáncer de cuello uterino es la infección persistente por virus papiloma humano. El virus papiloma humano es muy común, y la mayoría de las personas sexualmente activas entran en contacto con el virus durante su vida. El virus papiloma humano se detecta en el 99% de los tumores de cuello uterino, en particular los subtipos de VPH16 y VPH18, que se cree que causan el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para desarrollar una lesión precancerosa y cáncer de cuello uterino son: infección por el virus papiloma humano, fumar, dieta inadecuada, defensas bajas, inicio temprano de relaciones sexuales, múltiples gestaciones. Síntomas. En sus primeras etapas, el cáncer de cuello uterino a menudo no presenta síntomas. Los síntomas que se pueden observar en la enfermedad avanzada incluyen manchas de sangre o sangrado leve entre o después de la menstruación, dolor al mantener relaciones sexuales, tener un sangrado menstrual más largo y abundante de lo normal, sangrar después del coito o durante el examen pélvico en la consulta del ginecólogo, aumento de la secreción vaginal, sangrar después de la menopausia. Diagnóstico. Existen una serie de exámenes y pruebas que pueden ser de gran utilidad para llegar al diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Historia clínica. Una historia clínica incluye información sobre los antecedentes de salud de un paciente como diagnósticos, medicamentos, pruebas, alergias, vacunaciones y planes de tratamiento. Examen pélvico. Se palpa el útero, la vagina, los ovarios, las trompas de falopio, el cuello uterino, la vejiga y el recto para determinar si se han producido cambios. Por lo general, el examen de Papá Nicolau se realiza simultáneamente. Prueba de Papá Nicolau o citología. El médico raspa ligeramente la parte externa del cuello uterino y la vagina y toma muestras de las células para su análisis. Los métodos mejorados de pruebas de Papá Nicolau han facilitado la detección de células cancerosas y permite al mismo tiempo realizar otros exámenes, como la prueba del virus del papiloma humano. Si el resultado de cualquiera de estas pruebas es anormal, será necesario realizar más pruebas y estudios con la finalidad de llegar a un diagnóstico definitivo, como colposcopia. Es una prueba no dolorosa que permite visualizar el cuello del útero. Se utiliza un instrumento llamado colposcopio que proporciona una visión aumentada e iluminada de los tejidos de la vagina y del cérvix. Biopsia. Una biopsia es la extracción de una pequeña cantidad de tejido para su examen con microscopio por parte del patólogo. Permite realizar el diagnóstico definitivo de la lesión. Si la lesión es pequeña, el médico posiblemente la extirpe en su totalidad durante la biopsia. Tratamiento. El cáncer de cuello uterino se puede tratar de varias formas. Esto depende del tipo de cáncer de cuello uterino y de cuánto se haya extendido. Los tratamientos pueden consistir en cirugía, quimioterapia y radioterapia. Las mujeres con cáncer de cuello uterino suelen requerir más de un tratamiento. Cirugía. El médico extirpa el tejido canceroso por medio de una operación. Quimioterapia. Tratamiento que utiliza medicinas especiales para reducir el tamaño del tumor o eliminarlo. Estos medicamentos pueden administrarse en píldoras o por vía intravenosa y, en ocasiones, de ambas maneras. Radioterapia. El uso de radiación de alta intensidad, similar a los rayos X, para destruir células cancerosas y reducir tumores. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete al canal para mantenerte actualizado con mayor información. Bien. A ver, vamos a hablar. ¿Quién me habló de vacunas? Vacunas, creo que ha sido Zoraida. No, vacunas, creo que habló Miguel. No, Sobre la vacuna. yo ahorita hablé, yo soy Miguel, yo hablé de tratamiento
Doctora, Ya, entonces Jania me habló sobre las vacunas. ¿Cuáles son los tipos de vacunas que tenemos en mercado? Doctora, la tetravalente, hay la tetravalente y la bivalente, pero la monovalente no hay. Sí hay, yo pongo en mi consultorio la bivalente porque el Ministerio de Salud solo está poniendo a niñas de 9 a 13 años. No, doctorita, Entonces, la que le digo que no hay es la nonavalente. por eso, la nonavalente, ahí está en Perú, yo la coloco. Ay, El Ministerio de Salud solamente está colocando la bivalente y solo 2 dosis. Y son 3 dosis las que se coloca, 026, las tres, tanto la bivalente, la tetravalente como la nonavalente. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Y según la norma de Estados Unidos, hasta los 45 años se puede vacunar a la persona, hombres y mujeres. A ver las preguntas, pasen. Ya, doctora. Hemos hablado de una serie de preguntas para saber si es que ha habido un refuerzo positivo entre los compañeros. La primera pregunta que nos hicimos también, a grandes rasgos, es que, como primera pregunta, ¿cuáles son los signos y síntomas en el cáncer de cuello uterino en estadios avanzados? Debemos mencionar dentro de los estudios avanzados, los signos y síntomas que vamos a encontrar va a ser prácticamente el sangrado anormal por la vagina, el sangrado cuando va a existir por contacto con el cervix y va a existir el dolor durante el coito, como ven a ser los principales signos y síntomas. Pero lo que no vamos a encontrar vendría a ser lo que es como primera respuesta, es la amenorrea. Ahora, como segunda pregunta, nos formulamos de que cuáles son los tipos de virus de papiloma humano que son responsables del 70% de los cánceres cervicales. En mi caso, en mi exposición, en mi parte, yo hablé sobre los principales tipos de cáncer cervicales. Dentro de los de alto riesgo, vamos a encontrar el de tipo 16 y 18, y de los de tipo de bajo riesgo vamos a encontrar el de tipo 6 y 11. Y aquí la pregunta vendría a ser cuáles son los más responsables del 70% de los cánceres cervicales. Entonces la respuesta vendría a ser lo que son el virus de papiloma humano de tipo 16 y del tipo 18. Ahora, como tercera pregunta nos formulamos de que ¿cuál es el diagnóstico definitivo del cáncer de cuello uterino? Las cuales se hace con, debemos mencionar de que el cáncer de cuello uterino, el diagnóstico definitivo, el gold estándar, el cual vamos a detectar si una paciente presenta o no cáncer de cuello uterino, vendría a ser lo que es la biopsia, que en este caso sería la respuesta C. Y ahora, como cuarta pregunta, también nos formulamos de que ¿cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer de cuello uterino? Dentro de los más frecuentes, vendría a ser como primero el carcinoma de células escamosas. Y ya cuando va a evolucionar estadios un poco más avanzados, vendríamos a encontrar lo que son el adenocarcinoma seroso y el adenocarcinoma endometrioide. Pero la pregunta nos hace mención, ¿cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer de cuello uterino? Entonces, en este tipo de caso, la respuesta vendría a ser el carcinoma de células escamosas. Ahora, como otras preguntas, también nos formulamos de que cuál es, según la clasificación de Rutledge-Smith, la histerectomía radical, hay una resección adicional de una porción de la vejiga o del uréter distal con reimplantación ureteral en la vejiga. ¿Cuál va a presentar? ¿Cuál de la tipo de clasificación va a presentar? ¿La de tipo 1, la de tipo 2, la de tipo 3 o la de tipo 4? En este tipo de casos, la respuesta vendría a ser la de tipo 5. Esto va a ser debido a que en la de tipo 5 nos menciona de que va a existir una histerectomía radical, donde va a haber una resección adicional de una porción de la vejiga o del uréter distal con una reimplantación de la ureteral en la vejiga. Y como última pregunta, nos formulamos de que cuáles van a corresponder a los criterios de Peters. En este caso, debemos indicar de que los criterios de Peters vendría a ser prácticamente 3. El primero vendría a ser lo que son los márgenes quirúrgicos positivos. Como segundo criterio, vendría a ser el compromiso patológicamente confirmado de los ganglios linfáticos pélvicos. Y como tercer criterio vendría a ser la afectación microscópica del parametrio. Entonces, la pregunta nos hace, ¿cuáles son los criterios de Peters excepto? La respuesta vendría a ser la D. En este caso nos menciona estos criterios anteriormente mencionados, pero con una invasión del estroma de 1/3 medio o profundo con un tamaño del tumor de más de 4 centímetros, que vendría a ser la respuesta D. Eso sería todo, doctorita.
Bien, a mí me hubiera gustado que les preguntes a sus compañeros para ver qué respondían ellos. Dentro de las preguntas hay que darles al aire o ustedes decir, a ver, quién contesta. Porque si ustedes la contestan, no hay mucha gracia, ¿no? De darles a tus compañeros. Bueno, como han visto, el cáncer de cuello uterino afecta a 500.000 de mujeres en el año, a nivel mundial. Diagnóstico de cáncer, no estoy diciendo lesiones premalignas, cáncer a 500.000, de los cuales 250.000 mujeres mueren cada año. O sea, imagínate la mortalidad, 53%, ustedes han dicho para Perú. Realmente la mortalidad es alta. Estamos siglo XXI. Un cáncer que se puede diagnosticar desde antes de las lesiones premalignas, como ya hablaron ayer, desde el NIC1, NIC2, ya podemos NIC3, LIE de bajo grado, de alto grado, ya podemos diagnosticar lesiones premalignas. ¿Cómo es posible que hasta este momento las mujeres no se controlen? Yo cuántas veces, 40 años, señora, ¿cuántas veces ha tomado Papa Nicolau? Nunca. ¿Cuántos hijos tiene? 3. ¿Cuántas parejas sexuales? 2. Hoy día nomás vi 2 pacientes, 2, una de 25 años y la otra de 26, 28 años. Las dos con NIC, una con NIC3, la de 25 años, NIC3, o sea, no, perdón, NIC2, LIE de alto grado. ¿Cómo es posible que tengamos una niña, una jovencita que no ha tenido ni siquiera hijos? Ha tenido 3 parejas sexuales. Actualmente tiene convivencia 2 años, 3 años con una pareja y ya está con lesión premaligna avanzada. Esa tiene que hacer un cono amplio. ¿Cuál es la conducta a seguir? Eso es lo que les falta, porque ustedes tienen que hacer las charlas. En las charlas tiene que estar bien claro cómo decirle a la paciente cómo vas a prevenir que no te dé cáncer. Es tan sencillo hacerte un Papa Nicolau cada año, una toma de Papa Nicolau. Nada más que con eso nosotros podemos prevenir el cáncer, haciendo diagnóstico precoz y oportuno con un Papa Nicolau. Ahí muy bien han dicho ustedes en Estados Unidos, a partir de los 30 años toman el Papa Nicolau. ¿Cómo fue posible? A los 30 años estas niñas ya, que las que he visto hoy día, ya estarían con cáncer avanzado. Entonces, tenemos que actuar a tiempo. ¿Para qué la medicina es preventiva? Como tenemos tan alta tasa de cáncer, nosotros tenemos que decirles a las mujeres, 1 año de relaciones sexuales, tómate un Papa Nicolau. Total, no tomarse Papa Nicolau, para que poder prevenir. No puede estarse muriendo pacientes con cáncer a esta altura de la vida, no puede ser. Duele mucho tener pacientes que tienen este mal que puede ser prevenible. La mujer que en mi experiencia de la edad más joven que yo he encontrado con pelvis congelada es un estadio 4, quien se atreve a operar eso, pues es atrevido al máximo, porque hay que hacer exenteración pélvica, como les dije, se muere desangrada la paciente. La que yo he tenido es una de 21 años, 21. A ver, espérenme un segundito, tengo que firmar unos documentos.
como les dije, ya, la mujer más joven que yo he tenido en mi experiencia, yo no soy la única ginecóloga, 21 años, o sea, si esperamos a los 30 años hacer el diagnóstico, bueno, la paciente definitivamente se murió, ¿no? A los 6 meses de la que vimos, menos, casi 6 meses, 5 meses y medio, la paciente falleció. Ella había tenido una sola pareja sexual, una, a los 14 años, a los 15 años su primer hijo, a los 16 años el segundo hijo, y vino con el síntoma más frecuente del cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es, Shelby? ¿Cuál es el primer signo del cáncer de cuello uterino? El sangrado, doctora. Es el Vino por sangrado. Sangrado y dolor. Y cuando le examiné, madre mía, no entraba ni el espéculo, todo coraliforme la vagina. Sangraba en cantidad. A ponerle un tapón nada más. ¿Quién se atreve a operar eso? Es una coliflor terrible para poder operar. Y no puedes suturar, no hay dónde, no puedes hacer cauterización, no sale. Esa paciente sangra mucho, esa solamente se le hace en radioterapia para que sobreviva unos meses más y deje sus cosas y a sus hijos tranquilos. He tenido tanta paciente en estos 34 años de mi vida de especialidad que en Cusco, mucho cáncer de cuello uterino y duele el alma porque esas pacientes se van a morir con el cáncer avanzado, ya no hay otra cosa que hacer. La radio solamente no la va a curar. La radioterapia va a prolongar un poquito nada más su vida. Entonces tienen que hacer ustedes reflexión para poder hablar, tienen que dar charlas, cuando vayan al Serum, charlas, den cada semana o 2 veces por semana. Para eso han preparado su charlita y den a todas las pacientes que vienen y están esperando la consulta un ratito, 15 minutos, 20 minutos, dan su charlita de prevención de cáncer. Sensibilizar a las mujeres y a los hombres para que la mujer se tome una muestra de Papá Nicolau. Eso es lo que tenemos que hacer. Todos los expositores siempre tienen que estar, por favor, en pantalla, ¿ya? Siempre. Eso es lo que quiero que reflexionen y razonen. El cáncer de cuello uterino mata, y podemos nosotros prevenirlo desde inicios, con despistajes. Acá en el Perú, ¿tienes relaciones sexuales? Pues al año, tómate. Mientras más pronto inicies tus relaciones sexuales, mientras más pronto tengas tus partos, más riesgo de cáncer de cuello uterino vas a tener. Hanna, tienes que ponerte a pantalla, Gabriela, Gerson, Miguel, Shelby, todos los expositores siempre a pantalla para poder discutir. Miren ustedes, esa paciente de 30 años han discutido, ¿no? 30 años la paciente, con 6 hijos, creo. ¿6 hijos tenía? Tenía Sí, 39 6 años, embarazos, 5 hijos. 37 años y 5 hijos. 37 años, 5 hijos. ¿Cuántas Andrías? ¿Saben qué es Andría? Gerson, ¿qué es Andría? Ya ven, ¿cómo no van a saber? Miguel, ¿qué es Andría? No sé, doctora, qué es Andría. Winnie Isabel, ¿qué es Andría? Winnie, Gabriela, Gabriel Patricia, ¿qué es Andría? Tienen que hacer una revisión exhaustiva. Es número de parejas sexuales. Hoy no hablamos del término de promiscuidad, porque decirle a una mujer eres promiscua, la estás insultando, agrediendo, es una palabra muy dura y no podemos los médicos ser agresivos. Entonces, lo único que podemos decirle a la paciente, espérense un ratitito. Entonces, ustedes, como les digo, tienen que hacer una revisión exhaustiva. Nunca hablar de palabras agresivas como promiscuidad. Una persona no le puede decir promiscua. Más de 2 parejas sexuales ya tiene riesgo de cáncer de cuello uterino, tanto el hombre como la mujer. Entonces hablamos de Andrías. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? 4. Pues Andría, 4.
¿no? 3. Andrías es el número de parejas sexuales. Es el término ético, médico con el que debemos hablar. Los hombres, ¿cuántas parejas sexuales? Se les pregunta, ya no quiero preguntarle ni a Gerson ni a Miguel, ¿cuántas parejas sexuales? Te dicen una o dos, o unos mentirosos. ¿Por qué? Cuando tienen un clic o van a una prostituta, no la consideran pareja sexual. Y es una relación con una persona diferente y se debe contar con cuántas mujeres ha tenido relaciones sexuales. Porque el hombre cuando se le pregunta cuántas parejas, he tenido 2 o 3, pero han tenido relaciones furtivas. Un clic que se han encontrado en la discoteca, salieron, ni siquiera se acuerdan del nombre de la mujer, han tenido ya una relación sexual con una mujer. Han ido a los prostíbulos o con mujeres muy alegres, han tenido relaciones sexuales y no las cuentan como parejas. Y son cada mujer diferente con la que ha tenido, son factores de riesgo. Entonces, ¿qué aconsejar? La doble protección, usar condón, usen condón, tanto las mujeres como los varones, usen condón. Eso es lo que tienen que aconsejar ustedes en sus charlas y a la población para evitar este cáncer de cuello uterino que está matando. Mata. En el Perú es el primer cáncer de los cánceres femeninos que está matando a las mujeres. El segundo es el de mama, que ya vamos a ver el de mama. Y no deberíamos estar hablando en otros países ya de cáncer de cuello uterino, es muy bajo, es cáncer de mama, cáncer de ovario, cánceres que no puedes incluso predecirlos, pero el de cuello uterino sí, porque es el único cáncer que no viene en la genética, no se hereda. El cáncer de cuello uterino se adquiere a través del virus. Por lo tanto, tenemos que hacer promoción, prevención. ¿Cómo es la promoción? ¿A qué se refiere Gerson la promoción en la medicina? Doctor, vendría a ser la opción prevenir prácticamente la enfermedad, en este caso el cáncer de cuello uterino. Papa Nicolau, ¿A través de qué? No, el Papa Nicolau es prevención, no es promoción. Les digo que es promoción. A través de charlas, doctora, se le tiene que incentivar a los Eso es lo que pacientes. yo les estoy haciendo, que hagan las charlas que las van a dar, eso es promoción de la salud, promoción. Ustedes dan charlas, capacitaciones y todo eso es promoción, promocionar la buena salud. Y que es la prevención ya cuando actuamos en algo, el despistaje de cáncer de cuello uterino es prevención. ¿Qué es, Gabriela, la vacuna? O Zoraida, no quiero preguntar nada a Zoraida. ¿Qué es Zoraida? ¿Qué es la vacuna? Promoción, prevención. Prevención, doctora. Prevención. Cuando ya actuamos es prevención. Entonces hay que colocarles. Perú no coloca más que de 9 a 13 años. En los países desarrollados colocan a cualquier edad, Estados Unidos hasta los 45 años. Pacientes que ya han tenido cáncer de cuello uterino se les vacuna. Por lo menos no le da la protección al 100%, pero tendrá un porcentaje de protección porque le va a aumentar los anticuerpos. Entonces se puede vacunar. Y a los hombres, claro, ya le hablé a través del colegio médico, como estoy de decana, hablamos los decanos al ministro de salud, como dentro de todos los decanos solamente somos 3 ginecólogos, entonces le hemos pedido al ministro de salud, por favor, que vacune a los hombrecitos. ¿Cuántas posibilidades de tener relaciones sexuales con diferentes parejas tienen las mujeres? 2 a 3. ¿Cuántas posibilidades de tener relaciones sexuales con diferentes personas el hombre? Pues muchas, 5, 6, 7, 8. Entonces tienen más factor de riesgo, entonces hay que vacunarlos también a los hombrecitos. Hace pues varios años, unos 6 años atrás, nosotros hemos vacunado a 3.200 personas a través de Servicusco, donde trabajo, que es un centro de promoción de Estados Unidos para prevenir el cáncer de cuello uterino. Y ya no nos dejaron traer vacunas, ya no nos dejaron traer, porque dijeron que el Ministerio de Salud trae. Y nosotros hemos vacunado hombres y mujeres y no hemos tenido límite de edad. Desde los 9 años, todas las que quieran en adelante. Hemos ido a la universidad, a todas las universidades, a todos los sitios donde hemos podido llegar, donde el Ministerio de Salud no llegaba en forma oportuna. Bueno, tienen que mejorar sus charlitas, que las he visto, de cáncer de cuello uterino. Ahora que ya han hecho ustedes todo lo de patología benigna del cuello, ahora vamos a hablar de colposcopías, tienen que ustedes mejorar su charlita para dar una buena llegada a las personas, porque no es a médicos que van a hacer ustedes, sino van a llegar a personas. Entonces hay que hablar en términos comunes. No le van a decir,
que en la metaplasia de las células, lo van a decir el intercambio de transformación de las células del exocervix al endocervix, eso no les va a entender la gente. Tienen que hablar en palabras comunes, sencillas. Al útero le dicen matriz, pues dile la matriz donde se genera el útero. Allí en la parte de abajo se llama cuellito, cuello uterino. Ahí es donde se genera el cáncer, donde entra por la vagina el pene y ahí tiene contacto con el cuello uterino y ahí es donde le va a contagiar. El hombre, le van a preguntar, ¿y el hombre no hace cáncer? Sí hace también cáncer de pene, pero no es tan frecuente como el cáncer de cuello uterino en la mujer. Porque se mira, en el hombre se mira, apenas tienen una pequeña heridita, lesión, ya están yendo al médico. La mujer no se puede mirar el cuello uterino, no hay forma. Así te pongas un espéculo, no hay cómo mirarte hacia adentro. Tienes que de todas maneras ir al médico. Bien, revisen un poquito más su tema de cáncer de cuello uterino porque es muy, muy, muy importante. El programa de cáncer de cuello uterino, lamentablemente lo tienen las obstetrices, nos ganaron a los médicos. Tienen que ustedes saber más para poder hablar en la periferia donde vayan o cada paciente que atiendan ustedes, poder hablar con propiedad sobre la prevención, promoción y curación del cáncer de cuello uterino. Hay pacientes que vienen, doctora, le pagaré lo que sea, pero estás en un estadio 3B, ya está hasta la pelvis, ya no, ahí ya no, 2B, ya no hacemos nada, ahí se va al oncólogo, el oncólogo primero hace radioterapia y luego opera. El 3 ya nadie opera, 4 menos, ya nadie opera. Son cirugías muy mutilantes, citorreducciones, que sangran mucho y se mueren a veces de sangrada. ¿Cuántos pacientes hemos tenido en el hospital que venían con una hemorragia terrible? Cuando vamos a ver todo carcomido. A ver, a Zoraida le voy a preguntar, ¿qué es el cáncer endofítico y qué es el cáncer exofítico? Están en cáncer, ustedes son los expertos en cáncer. A ver, Zoraidita. Zoraida. Sí, doctora. Bueno, doctora, ¿Qué es el cáncer exofítico y qué es el cáncer endofítico? El cáncer son dos, doctora. Se le fue el internet. A ver, Jania, ¿qué es el endofítico y el exofítico? Hanna, doctora. Doctora, el cáncer exofítico va a ser el cáncer que va a crecer hacia afuera del cuello uterino. El endofítico crece hacia adentro. Ya, el exofítico es como una coliflor, una tumoración roja, sangrante, friable. Y el cáncer endofítico es carcomido hacia adentro. Tú le pones el espéculo y es una cueva hacia adentro, negra, maloliente. Apenas catadores, decimos los ginecólogos, entra la paciente, ya olemos, este es un cáncer de cuello uterino, porque es un olor a carne podrida, putrefacta. ¿Cuántas veces a mí yo he tenido pacientes, yo hago infertilidad muchísimo, es mi especialidad, y su especialidad, vienen a consultarme porque no pueden embarazar y lo primero que veo, wow, ¿qué es esto? Es un cáncer avanzado, ¿qué va? Mujeres de embarazo, no embarazo, primero es su vida en esa mujer, ¿no? El endofítico es el peor porque el endofítico no puedes calcular hasta dónde está, el exofítico sí lo puedes medir, que 5 milímetros, que 4 milímetros, que 3 milímetros, que centímetros, se puede medir. El endofítico es carcomido, todo hacia adentro, necrosado, eso es lo que pasa. Y cuando ya compromete vejiga y recto, ya viene rectorragias, viene sangre en orina, viene ya, eso ya es avanzado. Entonces hay que tener mucho cuidado. A esa paciente, ¿qué le vas a decir? Radioterapia nada más, ¿no? Bueno, ya siendo la hora, terminamos el día lunes, vamos a tener el tema de, a ver. El lunes nos toca colposcopía, me toca a mí. Le voy a dar 15 minutos. ¿A quién le faltaba? 15 minutos a Cianet para que nos hable de su caso clínico y lo que le faltaba exponer, ¿no? 15 minutos, para que me dejes a mí terminar. Yo voy a reordenar mi charla. El día lunes. El día lunes, después de las elecciones. Sí. Espero que voten bien, voten con razonamiento, voten por la persona que nos va a sacar adelante a Cusco, no sé a nivel nacional, pero bueno.
colposcopías el día lunes, el martes cáncer de endometrio e hiperplasia endometrial. Bueno, entonces nos estamos viendo hasta el día lunes.